Yo querría pedirle al director que viéramos para recibir a la doctora Florencia Can, que siempre tiene la amabilidad de atendernos, una de las médicas que integra el comité de expertos. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas Gracias. noches. Quiero que veas esto para que me desasnes en lo que hoy veíamos en producción, que es la curva de hace exactamente un mes de los contagiados que empezábamos a ver. ¿Cómo fue creciendo? Fíjense, allí tenemos el 23 de junio, literalmente un mes, con 2.287 contagiados diarios. Va subiendo y casi se triplicó al 6.100. Digamos, esta curva es que está llegando a su límite, Florencia. ¿Estamos en el pico o esto puede seguir creciendo? ¿Con qué consecuencias? No, la verdad que no podemos asegurar que estemos llegando al pico. Esto puede seguir creciendo. La realidad es que es contrafáctico esto, pero no sabemos qué hubiera pasado de no haberse instaurado algunas medidas, ¿no? Mm. Yo en eso creo que si bien del 1 al 17 de julio el comportamiento no fue, digamos, por ahí a nivel social el que uno hubiera esperado, o no volvimos a la fase de la cuarentena que estábamos hacia el 20 De marzo. de marzo. Yo creo que probablemente de haber dejado las cosas igual estaríamos con números peores. No tengo manera de comprobarlo, Claro. por eso digo que es contrafáctico, pero creo que claramente se suman cuestiones que son peligrosas, que es el cansancio de la gente, el hartazgo y el aumento de la circulación del virus. Ahora digo, dijiste algo que efectivamente es una hipótesis, pero digo, 6.127 hoy contagiados. ¿Te imaginas que puede seguir subiendo hasta las 5 cifras de contagios diarios? A ver, como poder puede seguir subiendo. La estrategia que se lleva a cabo tiene como objetivo no llegar a límites de colapso del sistema de salud, como hablamos la última vez. Sí. Hoy estamos en una tasa de ocupación de camas a nivel nacional de terapia intensiva, por cualquier motivo que está cercano al 55%, y en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires cercano al 65%. Lo que pasa es que esto es un promedio. Hay Claro. centros que están cercanos al 100% y hay otros centros que están con mayor disponibilidad de camas. Entonces, lo que me parece es que estamos ante números que preocupan, y acá, más allá de la fase en la que estemos de la cuarentena o lo que diga el decreto de necesidad de urgencia, Claro. una vez más es fundamental la responsabilidad que tengamos cada uno de nosotros como individuos en cumplir con las recomendaciones. Lamentablemente el cumplimiento cada vez es menor y esto se refleja en los números y se entiende el cansancio, se entiende el agotamiento, pero justamente para no tener que cerrar ni volver a fases previas, es importante que todos cumplamos con nuestra parte. Creo que has dado para mí, creo que lo van a compartir mis compañeros, con lo central. Ya no es más una imposición por ley, sino es una invocación a responsabilidad con estos datos. Vos mencionabas recién el tema de las camas de terapia intensiva. Hay 913 casos de COVID. Esto lleva a 55 en la nación, promedio, siempre lo decimos, y 64 en el AMBA. Como vos decís, hay lugares que están casi completos y otros distritos que no. Sin embargo, sigue habiendo, Rosario, mucha preocupación por el tema de la SUTI, ¿no? Hay mucha preocupación. ¿Y qué es lo que está pasando y qué pasó esta semana para que entendamos qué es lo que va a suceder, más allá de los casos que preocupan de contagiados? En la provincia de Buenos Aires comenzaron a recibir pacientes de la ciudad de Buenos Aires que ya no tienen camas en Capital Federal. De vuelta, esto para mí una novedad. O sea, en la provincia van porteños o residentes de la ciudad de Datos Buenos Aires. exactos, 20 pacientes esta semana del PAMI, de geriátricos del PAMI. Esta semana PAMI tuvo 128 pacientes en total de geriátricos con coronavirus. 20 pacientes, el 15% tuvieron que ser derivados al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría y o clínicas privadas de La Matanza, porque PAMI no consiguió clínicas en la ciudad de Buenos Aires que los recibieran, porque hay muchas clínicas privadas ya con el 100% de ocupación. ¿Cuánto de preocupante es esto, Florencia, a la hora de empezar a pensar en esto, en derivaciones que no son en el propio distrito donde está el enfermo? Es preocupante, como decía Rosario, en la ciudad de Buenos Aires el sistema de salud, sobre todo el sector privado, está muy tensionado. Hay muchos centros privados con
ocupación cercana al 100%. Digo, esto es importante porque no son datos abstractos, tiene que ver con una capacidad del sistema de dar respuesta. Digo, vos sabés, Luis, perfectamente, porque ya hemos hecho muchas entrevistas, que mi manera no es meter miedo, ni que la gente entre en pánico, ni mucho menos. Pero sí creo que tenemos que tomar conciencia de la magnitud del problema y tenemos que cuidarnos. Acá si nos creemos vivos porque hacemos un asado en forma clandestina, porque hacemos reuniones clandestinas, cuando sabemos que no se puede, ¿a quién queremos engañar? Somos nosotros mismos los que después no vamos a tener dónde atendernos. Entonces, creo que tenemos que tomar conciencia de que a este virus no se lo puede subestimar. No podemos creer que le ganamos. Tenemos 2.700 fallecidos, lamentablemente. Podríamos tener muchos más de no haber instaurado algunas medidas, pero los casos van a seguir creciendo si no nos tomamos en serio este problema. Banco mucho esta posición que tenés, no correr con el miedo, porque sabemos que el miedo tiene un efecto muy corto aparte. El miedo aparte lo que genera es desafiar ese miedo después que pasó la primera instancia, pero sí la responsabilidad, digamos. Los números que estamos viendo no son un dibujo de un matemático, es lo que está pasando. Sí, Javi. Le quería preguntar a Florencia si la semana que viene vence, digamos, se cumple esta nueva fase de reapertura que se instauró en el AMBA. ¿Vos recomendarías al gobierno que volviera a cerrar, que volviera a endurecer, teniendo en cuenta este contexto que estamos contando de la dificultad de que la sociedad pueda seguir respetando la cuarentena dura? Mira, te voy a decir algo. La peor cuarentena es la que no se cumple. Entonces, yo lo que creo, por eso insisto con la responsabilidad individual, para mí, mejor que restringir la movilidad de gente o cerrar actividades, es que puedan hacerse las actividades con un protocolo determinado y con el cumplimiento de ese protocolo. Yo lo que veo es que los comerciantes o los laburantes lo están haciendo bien, que los negocios de cercanía están respetando las normas, pero que la gente en su vida social está diciendo, no, bueno, a mí ningún gobierno me va a decir lo que yo tengo que hacer, yo me junto igual. Y repito, ¿a quién quieren engañar? Se están perjudicando ellos mismos y a la gente que los rodea. Entonces yo lo que creo es que la solución, más que seguir cerrando, que no lo descarto como una posibilidad, porque si los números se disparan, hay que cerrar, pero el problema es que si cerrás y la gente no lo cumple, estás en la misma situación. Es cierto, y hoy Quirós coincidía con lo que decía la doctora Khan, respecto a que el problema es más bien social. Los encuentros, las reuniones del Día del Amigo, bueno, vamos a visitar a los abuelos, que finalmente no pasó, porque los comerciantes se están preparando muy bien para respetar los protocolos. Hoy accedí al protocolo de las peluquerías, que fue un debate siempre, y están poniendo mamparas, o sea, hay como una conciencia. La cuestión es en el día a día o en el momento del esparcimiento, ¿sí, Nacho? Sí, le quiero consultar a la doctora respecto a este tema. Tanto en Nación como en provincia planteaban el Día del Padre como un día en el que no se cumplió con esto de no hacer reuniones sociales, y eso de alguna manera influyó para que se disparara la curva de contagios. ¿Cuál, desde su experiencia, va a ser la manera en la que la gente realmente va a entender este mensaje y va a acatar? En Nación y en provincia dicen, una vez que las guardias de los hospitales y las clínicas estén todas colapsadas, que ya no puedan ingresar más pacientes. ¿Usted está de acuerdo con esta visión, si se quiere? Sí, lo que pasa es que sería ideal no tener que llegar a esa situación. Digo, si nosotros les estamos diciendo, si seguimos así el sistema de salud va a colapsar, digo, me parece que los argentinos tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para entender que esto no es una manera de decir, esto no es una exageración, justamente se los estamos diciendo a personas que no nos caracterizamos por tratar de meter miedo. Entonces, si les estamos diciendo esto es para que justamente eviten las reuniones sociales, eviten las reuniones familiares. Todos quisiéramos poder hacerlo, ya lo vamos a poder hacer, pero este no es el momento. Yo querría volver a esta progresión de los últimos 30 días para hacerte una pregunta que hoy escuché de boca de un médico que no integra al comité de expertos y que ha sido crítico respecto a la cuarentena. Por eso no lo invoco, para no generar un ruido que empecé a esta altura. Será la historia la que la juzgue. Pero viendo esta placa, este médico decía, fíjate que el 23 de junio empezamos con 2.000 casos, un poquito menos de 2.000 casos.
Y la cuarentena se va a endurecer. Ayúdenme con la fecha exacta cuando se Primero endurece. al 17. El Primero primero de al julio 17. al 17 de O sea, julio. acá, el primero al 17 estamos en este lugar, ¿no? Hoy estaríamos viendo los infectados de esta época, de la cuarentena más dura. Y este médico decía, no funcionó porque no se cumplió, porque el virus está circulando ya de manera incontrolable, pero se está generando que en la capital federal entre un 10 y un 15% de los ciudadanos ya esté inmunizado, o mejor dicho, ya esté contagiado. Y esto puede generar una inmunidad que baje la virulencia del virus. ¿Tiene alguna razonabilidad esto, Florencia? No. No, porque en realidad, primero que no sabemos si los anticuerpos que genera el virus, no sabemos ni cuánto tiempo duran, ni si son neutralizantes, es decir, si nos protegen contra futuras infecciones. Creemos que sí, pero no lo sabemos. Y segundo, que para poder generar una inmunidad colectiva o una inmunidad de rebaño, ya sea por una infección natural o por una vacuna, se necesita que por lo menos el 60 o el 70% de una población haya estado en contacto con el virus. O sea que no, al que dice, mira, dejemos que el virus corra, porque total ya hay como un 10 o un 15, no va a ser tan grave, no tiene base científica. O sea, no es que me parece o no me parece, no tiene base científica. No. No, sí, Paulino. Florencia, dos preguntas. La primera tiene que ver con si quien se contagia luego está probado científicamente, se torna inmune al COVID. ¿Es exactamente así o hay estudios que muestran que pese a ello podrían volver a padecerlo? Bueno, no hay casos reportados de reinfección por el mismo virus, pero tampoco todavía hay evidencia de que los anticuerpos que generamos por el virus sean neutralizantes, por ejemplo, como cuando tenemos sarampión, y nos protejan contra futuras infecciones. Eso se está investigando, pero todavía no se sabe, e incluso se cree que en los casos que son muy leves, los anticuerpos, los niveles de anticuerpos decaen rápidamente. Claro. Y lo otro es el nivel de testeo, porque yo creo que hay toda una larga cita de muchos epidemiólogos, inclusive dentro del comité que usted integra, pero también desde afuera, que dicen en la Argentina faltó un diagnóstico mayor, que era tener muchos más testeos para llegar a tener información fehaciente, suficiente respecto a ese nexo epidemiológico central para poder aislar y al mismo tiempo contener la propagación del virus. Hoy tenemos muy bajo nivel de testeos comparado con la región, eso ya no hay duda, no se discute. La pregunta es, ¿por qué no se hacen 25 o 30.000 test por día y no se puede franquear ese techo hoy que no se rompe de 15.000, que en el mejor de los casos ha sido el día máximo de testeos? A ver, si ustedes se acuerdan, cuando empezó la pandemia se hacían test solamente en el Instituto Malbrán, con un nivel de 200 a 300 test por día. Hoy estamos entre 14 y 15.000 y por supuesto que con los porcentajes de positividad que tenemos, día a día hay que ir aumentando los testeos, no hay ninguna duda de eso.